Señor, enséñanos a orar. Empecemos preguntándonos, ¿qué es orar? A través de la Biblia vemos que orar es hablar o platicar con Dios. Orar es una de las disciplinas más básicas e importantes en la vida cristiana. Todos sabemos que tenemos que orar, pero ¿cómo se debe de orar? Si Dios todo lo sabe, ¿cuál es el propósito de la oración? Un día, uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos se daban cuenta cómo oraba Jesús, la importancia que Él le daba a esos momentos a solas con Dios. Se daban cuenta que a Jesús le gustaba orar por la mañana en lugares apartados, ya que para Él la oración era lo primero. Él empezaba el día platicando con su Padre. Ellos notaban el respaldo que Él tenía y la autoridad que había en sus palabras. Marcos 1, 35-39 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado a orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, su fama también crecía. Por tal razón, él estaba con bastante actividad y rodeado de muchas personas. Por eso Jesús buscaba esos momentos aislados para poder orar. Y sus discípulos se daban cuenta de eso. Jesús les daba a conocer a qué había venido y estaba enseñándoles a sus discípulos lo que ellos necesitaban hacer posteriormente. Marcos 1, 40-45 relata que un leproso se le acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo que sucedió y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. Lo primero que notaban los discípulos era el énfasis que Jesús le daba a la oración matutina. Él estaba consciente de que durante el día sería difícil apartar un tiempo específico para estar a solas con su Padre. Por eso, antes de comenzar cualquier actividad, se apartaba a orar. Y los discípulos se daban cuenta de lo importante que era para él la oración. Lo segundo que notaban los discípulos era, él se retiraba a lugares aislados o solitarios. Él siempre encontraba el lugar apropiado para poder tener intimidad con su Padre. Lo tercero era, los discípulos siempre sabían que estaba haciendo Jesús por las mañanas. Por eso lo buscaban en lugares apartados o solitarios, ya que sabían que Él estaría orando. Los discípulos se daban cuenta lo importante que era para Jesús la oración y el tener una buena comunicación con su Padre a través del Espíritu Santo. Como judíos, ellos fueron enseñados que Dios es único, creador de todo y gobierna sobre todo. Sabían que Dios es un ser supremo, que tenían que honrarlo, respetarlo y obedecerlo. No podían tener una relación tan íntima con Él, porque Él era Dios.
Ellos nunca habían visto una relación tan cercana de alguien con Dios, la cual Jesús mostraba tener. Además, ellos se daban cuenta de el respaldo que Jesús tenía de parte de Dios al hablar y por los milagros que él realizaba. Así que ellos querían aprender a orar en la misma forma como Jesús lo hacía. Por eso, un día uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Realmente, todos queremos tener una relación muy cercana con Dios. Queremos ver que nuestras oraciones tengan una respuesta, y no solo una respuesta, sino que una respuesta que sea favorable para nosotros. Por eso vale la pena que nos unamos a los discípulos y hagamos la misma petición que ellos realizaron y digamos: Señor, enséñanos a orar.